Bienvenido a nuestro vídeo educativo sobre la Rusia de los zares, el zarismo, la revolución y la Unión Soviética. Lo llevaremos a un apasionante viaje en el tiempo, explorando la cautivadora historia de Rusia bajo el gobierno de los poderosos zares, la agitación de la revolución y la formación de la Unión Soviética. Nuestra historia comienza en la grandeza de la era zarista, una época en la que Rusia estaba envuelta por el majestuoso reinado de los zares. Con su derecho divino a gobernar y su vasto imperio, eran administradores indiscutibles del poder. Los zares eran más que simples monarcas. Dentro de la construcción de su zarismo, se los consideraba ordenados por Dios, siendo intocable su autoridad suprema. Su palabra era ley y su voluntad moldeó el destino de una nación en expansión. El pecado original de Rusia fue la servidumbre. Millones de personas trabajaron duro para enriquecer a unos pocos privilegiados, y su trabajo vinculó la economía agraria del país con una época pasada. Sin embargo, a medida que la industria comenzó a transformar Rusia, también la gente comenzó a cuestionar la autocracia de los zares. Los ecos del descontento se hicieron más fuertes, y culminaron en la Revolución de Febrero de 1917, la chispa que encendió la llama del cambio radical. Bajo los auspicios del gobierno interino, Rusia declaró una república, asestando un golpe decisivo a la autocracia zarista. La era de los soviéticos comenzó con la Revolución de Octubre, que marcó la transición de Rusia de una monarquía a un estado comunista. Los bolcheviques, bajo el liderazgo del revolucionario Vladimir Lenin, asumieron y consolidaron el poder, descartando los frágiles cimientos del gobierno interino. Los desafiantes años de guerra, conflictos civiles e inestabilidad económica llegaron a su fin con el establecimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Nacidos de las dificultades, los preceptos del socialismo guiaron el proceso de construcción de la nación, prometiendo un mundo redefinido por el gobierno del proletariado. Bajo la directiva de Joseph Stalin, la Unión Soviética experimentó una transformación significativa, logrando avances tanto en el progreso industrial como en el cambio social. La era estalinista estuvo marcada por una rápida industrialización, colectivización de la agricultura y un Estado totalitario. Para muchos rusos, fue una época de cambios extraordinarios y dificultades insondables. La Segunda Guerra Mundial tuvo un profundo impacto en la URSS, marcando el cenit de su influencia internacional. El inmenso sacrificio del pueblo soviético queda inmortalizado en la victoria de Stalingrado, la marcha implacable hacia Berlín y la aplastante derrota de la invencible maquinaria de guerra nazi. Con el fin de la guerra, la URSS emergió como una de las superpotencias del mundo, las propiedades desde Alemania Oriental hasta China cayeron bajo su esfera de influencia. Las heladas de una guerra fría estrangularon al mundo, y los acontecimientos en la URSS determinaron la dinámica geopolítica de las próximas décadas. La muerte de Stalin y una caída transformadora del liderazgo hacia la desestalinización provocaron el ascenso y la caída de un líder tras otro. La era de Nikita Khrushchev y Leonid Brezhnev se caracterizó por una desestalinización limitada, experimentación económica y tensiones exacerbadas con Occidente. El advenimiento de Mikhail Gorbachev y sus políticas de perestroika y glasnost marcaron el comienzo de un nuevo amanecer. Su objetivo era revitalizar la economía soviética e infundir liberalización política. Sin embargo, lejos de traer estabilidad, estas reformas llevaron a aflojar el control soviético sobre sus naciones satélite, y a la eventual disolución de la Unión. A medida que la Unión Soviética se desmoronaba, las repúblicas de larga data recuperaron su independencia, marcando el final de un capítulo en la historia mundial. Rusia surgió como el estado sucesor más grande, intentando forjar una nueva identidad nacional mientras luchaba con los legados de los zares y los soviéticos. La era de la turbulenta década de 1990 estuvo marcada por la agitación económica, el caos político y la desintegración social. La otrora poderosa superpotencia se encontró en una encrucijada, luchando por definir su lugar en el mundo en rápida globalización. El siglo XXI fue testigo del ascenso de Vladimir Putin, el ex oficial de la KGB, y de la consolidación de su partido, Rusia Unida. El impulso se desplazó hacia la estabilización de la posición de Rusia en el escenario mundial, y la frenada de la influencia occidental en las esferas de interés del país. Hoy, Rusia se encuentra en la encrucijada de su historia, lidiando con los legados de dos sistemas poderosos, el zarismo y el colectivismo soviético, y esforzándose por adaptarlos a un mundo moldeado por la democracia liberal y la globalización. Al reflexionar sobre la grandeza imperial de Rusia, el impulso implacable hacia el progreso industrial y las turbulentas oleadas de reformas políticas, vemos un testimonio de la resiliencia, la adaptabilidad y el espíritu inquebrantable del pueblo ruso. Nuestro viaje a través de la Rusia de los zares, el zarismo, la revolución y la Unión Soviética nos ofrece mucho más que una crónica de los acontecimientos.
Nos permite profundizar en el tejido social, el discurso político y el panorama económico que han definido el pasado del país, y continúan dando forma a su presente y futuro. El cambio, como hemos descubierto, es la única constante en el viaje épico de Rusia a través de los siglos. Resuena en la grandiosidad del gobierno del zar, el celo revolucionario de principios del siglo XX, y la narrativa compleja y metamórfica de la Unión Soviética. Mientras nos despedimos del pasado evocador, y miramos hacia el futuro en constante evolución, simplemente nos maravillamos ante la incesante resiliencia de Rusia, una nación que siempre estará en la intersección de la tradición y el progreso. Nuestro espectacular viaje al corazón del pasado de Rusia promete encender su curiosidad, provocar reflexión e inculcar un profundo aprecio por el espíritu perdurable del Imperio Rojo. Esperamos que los ecos del pasado de Rusia resuenen en ustedes, generando una nueva comprensión y respeto por la magnífica nación.